Buenas, mi nombre es María Camila Martínez Franco y yo les voy a hablar sobre la incidencia de nuevos embarazos en pacientes puérperas del 2019 con periodos intergenésicos cortos de 0 a 2 años por la no administración de su método de planificación previo al egreso entre los hospitales A y B. La OMS indica que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y definir el intervalo entre estos. Sin embargo, en países en desarrollo, unas 222 millones de mujeres desean posponer sus embarazos, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. En Colombia, investigaciones por Profamilia evidencian que hay departamentos que presentan deficiencia de anticonceptivos por la falta de acceso a estos. La anticoncepción posparto es necesaria en todas las pacientes por el riesgo que presentan de reconsultar por un embarazo en un periodo intergenésico menor de 18 a 24 meses, aumentando el riesgo materno-fetal asociado a una reanudación de la vida sexual 6 semanas posterior al parto. Algunos riesgos obstétricos presentados tanto maternos como fetales son el aborto, ruptura uterina, ruptura prematura de membranas, endometritis puerperal, restricción del crecimiento intrauterino bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, prematuridad y óbito. Para disminuir la incidencia se tienen diferentes métodos anticonceptivos, entre estos la abstinencia, la lactancia, métodos de barrera, anticonceptivos orales, los anticonceptivos hormonales, implante subtérmico, dispositivo intrauterino y esterilización, siendo el método más efectivo la abstinencia posterior a la esterilización con un 99%. Se ha visto además que hay factores de riesgos asociados a los periodos intergenésicos cortos, como tener bajos recursos, la edad materna con una mayor relación a las adolescentes, la baja educación y la capacitación personal, además del ya mencionado que sería el método anticonceptivo administrado, ya sea definitivo de larga duración o corta acción. A pesar que se debe establecer que toda paciente salga con un método de anticoncepción al egreso, en diferentes hospitales dan la formulación para que la paciente lo haga ambulatorio, ya sea al conseguirlo en la farmacia o por asesoría de planificación familiar. En muchos otros casos se da porque la EPS no autoriza el método de planificación o porque la paciente es particular y no cuenta con los recursos. Entre los objetivos presentamos el general determinar la incidencia de nuevos embarazos posterior al egreso con método de planificación administrado intrahospitalariamente o con la orden ambulatoria en los primeros 24 meses posparto y los específicos caracterizar la relación entre el nivel socioeconómico, escolaridad y edad con respecto a la tasa de incidencia de nuevos embarazos, identificar si el uso de métodos anticonceptivos definitivos y de larga duración se asocian con una disminución en la tasa de embarazos con respecto a los otros métodos ofrecidos y determinar la asociación de aparición de complicaciones obstétricas durante el nuevo embarazo, parto y posparto asociado al periodo intergenésico corto. El tipo de estudio a presentar es un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectivo. La población de estudio con pacientes en estado de puerperio atendidas en los hospitales A y B en el año 2019 y la población blanco pacientes puérperas con egreso en donde se haya indicado método de planificación ya sea intrahospitalario o con orden médica. Para el muestreo se contó con una población de 2.100 pacientes dada por 960 pacientes en el hospital A y 1.140 pacientes en el hospital B. Se realiza el cálculo de muestra finita con la fórmula presentada, en donde el intervalo de confianza es el 95% con un margen de error del 3% y una heterogeneidad del 50%, obteniendo que N equivale a 708 pacientes. Teniendo en cuenta que se comparan dos hospitales y que N es equivalente a 708 pacientes, se hará la selección con un muestreo aleatorizado estratificado con asignación proporcional. Se conoce que la población A tiene 960 pacientes y en la B hay 1.140 pacientes, por ende se toman 323 y 385 pacientes respectivamente para hacer los análisis correspondientes. Entre los criterios de selección tenemos los de inclusión, que son pacientes en estado puerperio, ya sea parto vaginal o cesárea, atendidos en el hospital A o B, pacientes con egreso en donde se haya indicado un método de planificación, ya sea intrahospitalario o con orden médico. Los criterios de exclusión son pacientes remitidas de institución por complicaciones maternas en quien no se administró método de planificación, pacientes en estado de puerperio con partos extrainstitucionales y pacientes que no aportaron información de contacto durante la hospitalización. Entre los sesgos presentados están los sesgos de selección, que son pacientes en quien no se especificó o aclaró el método de planificación en la historia clínica, pacientes que no se les dio orden médica para el uso de anticonceptivos, pacientes que quedan en estado de embarazo, sin embargo asisten a otra institución y por ende no pueden ser captadas, pacientes que no planificaron, no quedaron embarazadas y no regresan a la institución. Para mejorar el control de sesgos se planea hacer una recolección de los datos de las pacientes puérperas entre el 2019 y durante el 2022 y hacer una llamada para averiguar si presentaron otro embarazo, métodos de planificación, administración de estos y si presentaron complicaciones obstétricas. Una vez se cuente con la información se puede reducir el sesgo. Entre estos, los sesgos evidenciados podrían ser la no administración del contacto al ingreso durante la hospitalización, cambio de número de teléfono o contacto y el que la paciente no desee participar en la encuesta.
Entre las variables contamos con una cualitativa dependiente dada por los nuevos embarazos, las cualitativas independientes dadas por la administración del método anticonceptivo, escolaridad, estrato socioeconómico y tipo de anticonceptivo, cualitativa confusora indicando las complicaciones obstétricas y una cuantitativa independiente que equivale a la edad materna. Se realizará un análisis estadístico descriptivo de las variables. Las variables cualitativas se resumirán mediante variables absolutas y variables relativas. Las cuantitativas continuas se evaluarán de acuerdo a su naturaleza y la distribución de frecuencia. Si es discreta, se utilizarán medidas de posición y si es de distribución normal, se utilizarán las medidas de tendencia central y de dispersión. Se realizará un análisis bivariado de la asociación de administración de método de planificación familiar previo al egreso de las pacientes con respecto a la incidencia de nuevos embarazos mediante la prueba de NECMAR. Además, se valorará la relación de edad con respecto a la tasa de nuevos embarazos, teniendo en cuenta que cumple con una distribución normal, donde la variable cualitativa solo cuenta con dos categorías, por lo que será mediante la prueba de Student. Entre los resultados esperados están la publicación de un artículo, una ponencia en un congreso de ginecología y la educación en los hospitales. Con respecto a la capacidad científica de comparar si la incidencia de embarazos por no administración de anticoncepción previa al egreso se presenta con la misma frecuencia en la literatura universal con respecto a la población de estudio y si se asocia a las variables presentadas. Entre los impactos esperados se encuentra a corto plazo determinar si el tipo de anticonceptivo tiene incidencia sobre la tasa de incidencia de embarazos. Mediano plazo, crear programas de seguimiento y planificación familiar en pacientes puérperas. Largo plazo, evidenciar las nuevas tasas de embarazos y compromisos obstétricos para poder formular nuevos programas para su disminución. El cronograma se describe con detalle cómo se dividía en 12 meses desde la propuesta inicial hasta la sustentación del artículo. Entre las consideraciones éticas se realizó un análisis de las historias clínicas de los pacientes en la base de datos de reingreso por cuadros obstétricos a las instituciones bajo la previa autorización del Comité de Ética en Investigación de los hospitales correspondientes, también bajo la Declaración de Helsinki, que garantizó la confidencialidad de la información obtenida en las historias clínicas, donde no se modificó la información ni se reveló información que generara la identificación de las pacientes. Se realizó este estudio teniendo presente el no faltar los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía para las pacientes, y además la evaluación de las historias clínicas y los protocolos se realizó según los parámetros establecidos en la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, considerándose un estudio sin riesgo por ser de carácter documental. En la tabla a continuación se evidencia un presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación de pesos, siendo un total de 13.600.000 pesos. Y con esto concluiría mi trabajo. Muchas gracias.